La compleja red de cables y circuitos que lo hacía todo posible. Su primera llamada del día fue una revisión de mantenimiento rutinaria en un edificio de oficinas del centro. Mientras probaba enchufes y revisaba cajas de conexiones, David se encontró divagando hacia las preocupaciones mundanas que ocupaban la mayor parte de sus pensamientos últimamente. La reunión de padres y maestros de Lily la semana siguiente, la gotera en el techo del baño que siempre quería arreglar, el hecho de que ella gastara zapatos más rápido de lo que él podía permitirse reemplazarlos. Estos eran los tipos de problemas que podía manejar. Las complicaciones manejables de una vida que había sido cuidadosamente reconstruida después de ser destrozada hacía 3 años. Cuando Sara murió, todo parecía imposible. El cáncer había llegado tan rápido que no había tenido tiempo de prepararse. No había tenido tiempo de descubrir cómo ser padre o madre soltero o cómo explicarle a un niño de 5 años por qué mamá no volvía a casa del hospital. David había transitado esos primeros meses a trompicones, sumido en el dolor y el pánico, cometiendo errores y aprendiendo de ellos, construyendo gradualmente las rutinas y los sistemas que ahora mantenían unido su pequeño mundo. Terminó el trabajo de la mañana antes de lo previsto y decidió almorzar en el restaurante cerca de su edificio. Era el tipo de lugar que no había cambiado ni su menú ni su decoración desde los 80, donde el café era fuerte, las camareras llamaban a todos cariño, y a nadie le importaba que te sentaras en una cabina durante 1 hora leyendo el periódico. David se había convertido en un cliente habitual tras la muerte de Sara, en parte porque cocinar para 1,5 personas le resultaba abrumador, y en parte porque el ruido ambiental de las conversaciones ajenas era mejor que el silencio de un apartamento vacío. Por la tarde, 2 visitas de servicio más, ambas lo suficientemente rutinarias como para que David pudiera trabajar en piloto automático, mientras su mente procesaba los pequeños detalles de la vida diaria. Necesitaba recordar recoger la receta de Lily, y había una montaña de ropa lavada esperando en casa, y en algún lugar de su conciencia, la persistente preocupación de estar olvidando algo importante. Era la carga mental que todo padre soportaba, pero de alguna manera se sentía más pesada cuando la llevaba solo. Para cuando llegó a casa, Lily ya estaba allí, traída por el programa extraescolar que recogía a los niños cuyos padres trabajaban hasta tarde. Estaba sentada a la mesa de la cocina haciendo la tarea, sacando ligeramente la lengua en señal de concentración mientras resolvía una página de problemas de matemáticas. David se detuvo en la puerta, impresionado, como a veces, por lo mucho que se parecía a su madre cuando pensaba en algo. «¿Qué tal la escuela?», preguntó, dejando su mochila junto a la puerta y moviéndose para mirar por encima del hombro de ella la hoja de ejercicios. «Bien», dijo ella, que era su respuesta habitual, independientemente de si su día había sido maravilloso o terrible. «La señora Chen dice que vamos a empezar una unidad sobre familias la semana que viene. Tenemos que dibujar a las personas con las que vivimos». David sintió la familiar opresión en el pecho que le invadía cada vez que las tareas escolares tocaban su situación familiar particular. Había ocurrido el incidente de la tarjeta del Día del Padre en 1er grado y el proyecto del árbol genealógico del año pasado, que requirió delicadas negociaciones con la maestra sobre cómo representar a las personas que estaban presentes en espíritu pero ausentes en realidad. Había mejorado en el manejo de estos momentos, pero a veces todavía lo tomaban desprevenido. «Suena divertido», dijo con cuidado. «Puedes dibujarnos como quieras». Lily asintió sin levantar la vista de sus matemáticas, y David se dio cuenta de que para ella esto no era un campo minado emocional y complicado. Era simplemente otra tarea escolar. A veces, los niños de 8 años eran más resilientes que los adultos que se preocupaban por ellos. La noche transcurrió según su rutina establecida. Cena, revisión de tareas, 30 minutos de televisión, la hora del baño y el ritual nocturno de leer juntos en la cama de Lily. Esta noche había elegido un libro sobre una niña que entrenaba delfines y lo leyó en voz alta con la pronunciación cuidadosa de quien aún está aprendiendo que las letras producen sonidos que forman palabras que forman historias. David escuchaba con la mitad de su atención,
la otra mitad ocupada en la lista mental de cosas que debían hacerse antes de que mañana volviera a empezar el ciclo. Después de que Lily se durmiera, David se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café y el fajo de facturas que se acumulaban, a pesar de sus mejores esfuerzos por adelantarse. El apartamento estaba en silencio, como solo ocurre después de acostarse, cuando los sonidos de la presencia de un niño, el zumbido, las preguntas, el movimiento constante, daban paso al silencio más profundo de la soledad adulta. No era soledad exactamente, porque David había aprendido a distinguir entre estar solo y sentirse solo, pero era algo que se sentía lo suficientemente cercano como para hacerle consciente de los espacios vacíos en su vida. Estaba terminando de calcular el presupuesto mensual cuando oyó voces en el pasillo. Alguien se mudaba al 4B después de un. Ella podía oír el roce de los muebles al ser arrastrados por el suelo, la conversación apagada de la gente intentando guardar silencio por consideración a sus vecinos. David miró el reloj y frunció el ceño. Eran más de las 10. Una hora extraña para mover muebles, pero tal vez quienquiera que fuera tenía pocas opciones para pedir ayuda. Las voces se apagaron después de unos minutos, y David volvió a sus papeles. Tomó nota de presentarse al nuevo vecino en cuanto tuviera oportunidad, no por curiosidad, sino porque el edificio era lo suficientemente pequeño como para que la gente se cuidara entre sí. La señora Patterson, en el primer piso, había sido invaluable durante esos primeros meses terribles tras la muerte de Sarah, apareciendo con cazuelas y ofreciéndose a cuidar a Lily cuando David tenía que trabajar hasta tarde. Era el tipo de comunidad que aún existía en edificios antiguos donde las paredes delgadas y las lavanderías compartidas hacían que todos fueran parcialmente responsables del bienestar de los demás. A la mañana siguiente, David vio el primer indicio real de que algo había cambiado. Mientras salía para el trabajo, vio un elegante sedán negro estacionado frente al edificio. No era el tipo de coche que solía aparecer en su barrio, donde la mayoría de los residentes conducían vehículos prácticos, valorados más por su fiabilidad que por su aspecto. El coche tenía las ventanillas tintadas y parecía pertenecer a un código postal completamente diferente, el tipo de lugar donde la gente tenía conductores en lugar de aparcar ellos mismos. David no le dio mucha importancia hasta que llegó a casa esa tarde y vio el mismo coche, todavía en el mismo sitio. Lily había mencionado haber visto a una mujer con ropa elegante en el pasillo esa mañana, alguien que le había sonreído pero no le había dicho nada. No era raro que la gente fuera tímida con vecinos que aún no conocía, pero algo en la descripción le impactó a David de una forma que no podía explicar. Esa noche, mientras ayudaba a Lily con sus deberes, oyeron pasos en las escaleras. No el paso pesado y familiar del sustituto del señor Kowalski, sino algo más ligero y vacilante. Los pasos se detuvieron frente al 4B, y David oyó el sonido distintivo de varias cerraduras al abrirse. Eso también era nuevo. El edificio era lo suficientemente seguro como para que la mayoría de los residentes usaran solo el cerrojo estándar. Quizás una cadena si eran especialmente conscientes de la seguridad. Creo que nuestro nuevo vecino le tiene miedo a algo, observó Lily con la claridad objetiva que los niños a veces aportan a las situaciones adultas. David levantó la vista del ejercicio de matemáticas que estaban repasando. ¿Qué te hace decir eso? Camina muy rápido y no para de mirar atrás. Y tiene los ojos muy tristes, como cuando crees que no te estoy mirando, pero estás mirando la foto de mamá. La observación impactó a David con una fuerza inesperada. En parte porque Lily tenía razón sobre sus momentos privados de dolor, y en parte porque había notado algo en un desconocido que él había pasado completamente por alto. Era un recordatorio de que los niños a menudo veían cosas que los adultos, demasiado ocupados o distraídos, no percibían, especialmente cuando se trataba de reconocer el dolor ajeno. Esa noche, después de que Lily se durmiera, David se encontró prestando atención a los sonidos del piso de arriba de una forma que no se había molestado en hacer cuando el señor Kowalski vivía allí. El anciano se movía con patrones predecibles. La televisión hasta las 10, luego el arrastrar de zapatillas por el suelo, y luego silencio hasta la mañana.
La nueva inquilina parecía moverse de forma diferente, con periodos de quietud seguidos de repentinos estallidos de actividad, como si no pudiera decidir si quería instalarse o prepararse para irse en cualquier momento. Alrededor de la medianoche, David se despertó sobresaltado por un sonido que no pudo identificar de inmediato. Tardó un instante en darse cuenta de que era llanto. No el sollozo dramático de alguien en apuros, sino el tipo de llanto más silencioso y agotador que surge al cargar con una carga demasiado pesada para soportarla sola. El sonido parecía provenir directamente de encima de su habitación, lo que significaba que provenía del 4B, y David yacía en la oscuridad, sintiéndose como un testigo accidental de la angustia privada de alguien. Pensó en llamar a la puerta, ofrecer ayuda, o al menos un oído atento. Pero algo lo detuvo. Tal vez el respeto a la privacidad. Privacidad. O tal vez reconocer que algunos tipos de dolor eran demasiado personales para compartirlos con desconocidos. David había llorado mucho en los meses posteriores a la muerte de Sara, y recordaba lo mortificante que habría sido que un vecino se presentara en su puerta preguntándole si estaba bien. Algunas batallas debían librarse en solitario, al menos hasta que uno estuviera listo para pedir refuerzos. El llanto cesó al cabo de un rato, reemplazado por el sonido de pasos que iban y venían. David finalmente volvió a dormirse, pero sus sueños estaban llenos de vagas impresiones de alguien perdido que buscaba el camino a casa. Los siguientes días transcurrieron sin incidentes, pero David se encontró más pendiente de su vecino del piso de arriba que de él. Esperaba. Sus patrones se estaban volviendo más claros. Salía temprano por la mañana, siempre con ropa que parecía cara, incluso de lejos, y regresaba tarde por la noche en el mismo sedán negro. Nunca parecía tener visitas, nunca parecía pedir comida para llevar ni recibir entregas a domicilio. Era como si viviera en el edificio, pero no lo habitara realmente, usando el apartamento como lugar para dormir, pero no como hogar. El viernes por la tarde, David estaba cambiando una lámpara del techo en el apartamento de la señora Patterson cuando ella mencionó que había intentado presentarse a la nueva inquilina. «¡Qué cosa más rara!», dijo la señora Patterson, sujetando la escalera firmemente mientras David trabajaba. Abrió la puerta, pero a duras penas, dejó la cadena puesta y habló por la rendija. Dijo que se llamaba Victoria y me agradeció la bienvenida, pero no aceptó las galletas que le traje. Parecía nerviosa, como si esperara malas noticias. David terminó de apretar el último tornillo y bajó de la escalera. La señora Patterson tenía 73 años y llevaba 40 viviendo en el edificio. Poseía una asombrosa habilidad para interpretar a la gente, desarrollada durante décadas observando a los vecinos ir y venir y aprendiendo a distinguir entre quienes querían que los dejaran solos y quienes necesitaban ayuda pero no sabían cómo pedirla. «Quizás se esté adaptando», sugirió David, aunque él mismo no se lo creía. «Quizás», dijo la señora Patterson, pero su tono sugería que tenía sus dudas. «Pero he visto a mucha gente mudarse a este edificio, y la mayoría está deseando hacer amigos. Esta parece estar escondiéndose de algo». Esa noche, David se encontró pensando en las palabras de la señora Patterson mientras preparaba la cena. No era raro que la gente fuera reservada, sobre todo cuando lidiaban con problemas personales. Pero había algo en su misteriosa vecina que parecía ir más allá de la reserva habitual. La ropa cara, las llegadas nocturnas, la forma en que parecía evitar cualquier tipo de contacto social. Daba la impresión de alguien que huía de algo, o al menos se esforzaba por no ser encontrada. David estaba ayudando a Lily a practicar la ortografía cuando sonó la alarma de incendios. El sonido atravesó el silencio de la noche como una cuchilla, agudo e insistente, de una forma que dejó a David y a Lily paralizados a media frase. En su edificio, la alarma de incendios solo había sonado 2 veces en los 3 años que llevaban viviendo allí. Una vez por un incendio de grasa en el apartamento de la señora Kim, y otra cuando alguien quemó una tostada tan gravemente que los detectores de humo del pasillo la detectaron. Ambas veces habían sido falsas alarmas, el tipo de pequeños desastres domésticos que dejaban a todos un poco avergonzados pero aliviados.
Esta vez era diferente. David podía oler humo, no el acre olor a comida quemada, sino algo más profundo y siniestro. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle, donde la gente ya empezaba a congregarse en la acera. Algunos todavía estaban en pijama, otros agarraban sus pertenencias, las habían recogido a toda prisa. Todos con la expresión confusa de quienes se han visto obligados a abandonar sus rutinas nocturnas sin previo aviso. «Papá, ¿qué pasa?», preguntó Lily con voz baja pero firme. Había aprendido a no entrar en pánico en situaciones inciertas, una habilidad que ningún niño de 8 años debería tener que desarrollar, pero que le había sido muy útil en los impredecibles años desde la muerte de su madre. «Alarma de incendios», dijo David, yendo hacia su habitación para coger su chaqueta y sus zapatos. «Tenemos que salir hasta que los bomberos puedan revisar todo». Mantuvo la voz tranquila y directa, como había aprendido a hacer cuando había peligro potencial, pero no había motivo inmediato de pánico. El sistema de alarma del edificio era lo suficientemente sensible como para activarse con algo tan insignificante como un enchufe sobrecalentado, pero siempre era mejor tratar cada alarma como si fuera real. Llegaron al pasillo justo cuando la señora Patterson salía de su apartamento, moviéndose con la cautelosa urgencia de alguien cuyas articulaciones no se doblan tan fácilmente como antes. David la tomó del brazo sin que se lo pidiera, y los tres se unieron a la multitud de residentes. Se dirigían hacia la salida de emergencia. El olor a humo era más intenso allí, y David podía oír el sonido distante de las sirenas que se acercaban desde el centro. No fue hasta que llegaron al rellano del segundo piso que David se dio cuenta de que el humo venía de arriba, no de abajo. El hueco de la escalera comenzaba a llenarse de una neblina gris que le hacía lagrimear los ojos y le indujo a moverse más rápido. Otros residentes iban delante de ellos, y detrás, una procesión ordenada pero urgente de personas que entendían que la velocidad era importante, pero el pánico era peligroso. Casi habían llegado al primer piso cuando David lo oyó. Un sonido que le heló la sangre en las venas. Alguien gritaba y el sonido provenía del cuarto piso, la dirección por la que acababan de llegar. Era una voz de mujer, aguda y desesperada, pidiendo ayuda con un terror que dejaba claro que no se trataba de un simulacro ni de una falsa alarma. «Sigue adelante», le dijo David a la señora Patterson, apretando la mano de Lily contra la de la mujer mayor. «Sal y quédate con la señora Patterson hasta que vaya a buscarte». «Papá, no», dijo Lily, con los ojos abiertos de par en par por el miedo repentino. «No puedes volver arriba». David se arrodilló para estar a la altura de los ojos de su hija, con las manos sobre sus hombros. «Alguien necesita ayuda», dijo simplemente. «La señora Patterson te cuidará y estaré justo detrás de ti. Te lo prometo». Era una promesa que no estaba del todo seguro de poder cumplir, pero fue lo único que pudo decir para que Lily soltara su mano. Ella asintió a regañadientes y David la besó en la frente antes de volverse hacia la escalera. El humo se estaba densificando y podía sentir el calor que empezaba a crecer sobre ellos. Lo que fuera que estuviera ardiendo, ardía rápido. David subió las escaleras de dos en dos, cubriéndose la nariz y la boca con la camisa y entrecerrando los ojos a través del humo para ver a dónde iba. Los gritos eran más fuertes ahora, y podía saber que venían del 4B. El apartamento de Victoria. El pasillo del cuarto piso era como entrar en un horno con olas de calor que hacían que el aire brillara y el humo fuera tan denso que tuvo que palpar la pared para encontrar la puerta correcta. La puerta del 4B estaba cerrada con llave, pero David podía oír a Victoria al otro lado, su voz por los gritos, pero seguía pidiendo ayuda. Intentó abrir la manija primero, sabiendo que era inútil, pero con la esperanza de que el pánico la hubiera hecho olvidar cerrarla. Al no funcionar, retrocedió y pateó la puerta con todas sus fuerzas, esperando que la construcción del viejo edificio fuera tan endeble como sugerían sus delgadas paredes. La puerta se astilló con la segunda patada, y David entró a trompicones en un apartamento que parecía una visión del infierno.
La sala estaba envuelta en llamas que parecían haber comenzado cerca de los enchufes y se extendieron a una velocidad aterradora por muebles y cortinas. El aire era tan caliente que le quemaba los pulmones, y el humo era tan denso que apenas podía ver a 1 metro de distancia. «Victoria», gritó, su voz apenas audible por encima del rugido del fuego. «¿Dónde estás?» «Aquí». La voz provenía del dormitorio, y David se obligó a adentrarse en el apartamento, agachándose para evitar lo peor del humo y el calor. La encontró pegada a la ventana del dormitorio, atrapada tras un muro de fuego que bloqueaba la puerta. Llevaba un camisón de seda y nada más. Sus manos, con la manicura perfecta, se apretaban contra el cristal como un pájaro enjaulado intentando escapar. No se suponía que estuviera allí. Ya nadie vivía en el 4B. Al menos eso era lo que la mente de David repetía una y otra vez, aunque la evidencia en sus ojos le decía lo contrario. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y hollín, sus ojos abiertos con el terror que emanaba de comprender que la muerte ya no era un concepto abstracto, sino una posibilidad inmediata. «No puedo salir», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «La puerta. Hay demasiado fuego». David volvió a mirar la puerta de la que hablaba y se dio cuenta de que tenía razón. Las llamas se habían extendido por el pasillo entre el dormitorio y el resto del apartamento, creando una barrera imposible de cruzar sin sufrir lesiones graves. La ventana era la única opción, pero estaban 4 pisos arriba, y la caída sería tan mortal como el fuego. «La escalera de incendios», dijo David, acercándose a la ventana y mirando hacia afuera. Había una plataforma metálica justo afuera, parte del sistema de salida de emergencia del edificio al que nunca antes le había prestado mucha atención. La plataforma parecía vieja y posiblemente inestable, pero era mejor que las alternativas que enfrentaban. Intentó abrir la ventana, pero parecía estar atascada. Años de pintura y el clima la habían sellado, y David se dio cuenta de que iban a tener que romperla. Buscó algo lo suficientemente pesado como para romper el cristal, y se decidió por una lámpara de la mesita de noche. La base era de cerámica sólida, y cuando la golpeó contra la ventana, el cristal explotó hacia afuera en una lluvia de fragmentos que atrapó la luz del fuego detrás de ellos. La ráfaga de aire fresco que entraba por la ventana rota era como un regalo del cielo, pero también parecía alimentar el fuego, haciéndolo arder con más fuerza. David sabía que solo tenían minutos antes de que todo el apartamento quedara inhabitable y probablemente menos tiempo antes de que el suelo comenzara a ceder bajo la intensa calor. «Vamos», dijo, tomando la mano de Victoria. «Tenemos que irnos ya». Ella dudó un momento, mirando hacia la calle, y David vio algo en sus ojos que iba más allá del simple miedo a las alturas. Era la mirada de alguien que había pasado tanto tiempo evitando el peligro que la posibilidad de correr cualquier tipo de riesgo parecía imposible de contemplar. «No puedo», susurró. «No soy lo suficientemente valiente». David había oído a gente. Decían eso antes, normalmente cuando se enfrentaban a algo que les exigía actuar a pesar del miedo, no porque no lo tuvieran. La valentía no era la ausencia de miedo. Era hacer lo que había que hacer, incluso aterrorizado. Había aprendido esa lección en los meses posteriores a la muerte de Sara, cuando cada día le exigía hacer cosas que parecían imposibles, pero necesarias para la supervivencia de Lily. «No tienes que ser valiente», dijo con voz suave pero urgente. «Solo tienes que confiar en mí». Ella lo miró, y luego lo miró de verdad por primera vez desde que él había derribado la puerta. Algo en la forma en que observaba su rostro hizo que David sintiera como si intentara memorizarlo, como si ese momento fuera de alguna manera más significativo que un simple rescate de un edificio en llamas. Sus ojos eran de ese marrón que parecía casi dorado con la luz adecuada, y había algo familiar en ellos que le oprimía el pecho con una emoción que no podía identificar. «Gracias», susurró, y las palabras cargaban con un peso que parecía más que gratitud. David la ayudó a subir por la ventana a la escalera de incendios y luego la siguió al fresco aire nocturno. La plataforma metálica se sacudió bajo el peso combinado de ambos,
Y por un momento David se preguntó si simplemente habían cambiado un peligro por otro, pero la estructura resistió y pudieron bajar por las estrechas escaleras hasta la planta baja, donde los bomberos ya estaban preparando su equipo y los paramédicos revisaban a los demás residentes por inhalación de humo. La siguiente hora transcurrió entre preguntas, exámenes médicos y formularios de seguros. Victoria fue llevada al hospital por precaución, aunque parecía haber evitado lesiones graves. David declaró ante el jefe de bomberos, explicando cómo la había oído pedir ayuda y decidió volver al edificio. Sonaba simple cuando lo dijo en voz alta, como el tipo de cosa que cualquier persona decente haría en la misma situación. Pero mientras David estaba sentado en la parte trasera de una ambulancia mientras un paramédico revisaba sus pulmones en busca de daños por humo, se encontró pensando en cómo Victoria lo había mirado en esos últimos momentos antes de salir por la ventana. Había algo en sus ojos que iba más allá de la gratitud o el alivio, algo que sugería que este rescate había significado más para ella de lo que él entendía. Lily se arrojó a sus brazos en cuanto el paramédico le dio el visto bueno para irse, y David la abrazó fuerte mientras ella lloraba contra su hombro. La señora Patterson rondaba cerca, con el rostro arrugado por la preocupación y el alivio a partes iguales. El edificio estaría inhabitable durante semanas mientras se hacían las reparaciones, y la mayoría de los residentes estaban haciendo arreglos para quedarse con familiares o amigos hasta que pudieran volver. ¿A dónde iremos?, preguntó Lily, con la voz amortiguada por la camisa de David. La hermana de la señora Patterson tiene una habitación libre, dijo David, repitiendo una oferta que le habían hecho 20 minutos antes. Será como una pijamada, solo que más larga. Lily parecía satisfecha con la explicación, aunque David podía ver en sus ojos las preguntas que, por demasiado educada o cansada, no se atrevía a hacer. El cambio era difícil para los niños que ya lo habían experimentado demasiado, y David sabía que las próximas semanas requerirían una gestión cuidadosa para ayudarla a sentirse segura a pesar de la interrupción de su rutina. Mientras recogían sus pocas pertenencias rescatadas y se preparaban para irse, David se encontró mirando hacia atrás, al edificio que había sido su hogar durante 3 años. Aún salía humo del cuarto piso, y podía ver la ventana rota por donde él y Victoria habían escapado. Los bomberos habían controlado el incendio rápidamente, pero los daños en el 4B eran cuantiosos. El apartamento tendría que ser reconstruido por completo antes de que alguien pudiera volver a vivir allí. David se preguntó a dónde iría Victoria mientras reparaban su refugio temporal. No parecía tener contactos locales, ni amigos ni familiares que hubieran acudido al lugar para comprobar su bienestar. El hospital la mantendría en observación durante la noche, pero después estaría sola, tan desplazada como los demás, pero sin el apoyo comunitario que conllevaba ser residente de larga duración. La idea lo inquietó más de lo debido, dado que tenía sus propios problemas de los que preocuparse. Pero había algo en Victoria, la forma en que parecía tan sola, tan cuidadosamente aislada de todos los que la rodeaban, que le recordaba sus momentos más oscuros después de la muerte de Sarah. Sabía lo que se sentía estar rodeado de personas que querían ayudar pero no podían aceptar su ayuda porque admitir que necesitabas ayuda era como admitir la derrota. 2 días después, David se sorprendió al encontrar a Victoria de pie frente a la casa de la hermana de la señora Patterson, sosteniendo una pequeña maleta y con aspecto inseguro sobre si debía tocar el timbre. Llevaba vaqueros y un suéter sencillo en lugar de la ropa cara que ya la había visto antes la hacía parecer más joven y vulnerable. Quería agradecerte como es debido, dijo cuando David abrió la puerta y disculparme por no haberlo hecho antes. El hospital me retuvo más tiempo del previsto, y luego tuve que lidiar con el seguro y la vivienda temporal. David salió y cerró la puerta tras él, en parte por privacidad, y en parte porque no estaba seguro de cómo explicarle a Lily la presencia de Victoria sin meterse en complicaciones que no estaba listo para abordar. No tienes que disculparte por nada, dijo. Me alegro de que estés bien. No estoy seguro de que lo hubiera estado sin tu ayuda. La voz de Victoria era tranquila, y parecía elegir las palabras con cuidado. No creo haberme presentado como es debido.
Victoria Sterling. El nombre no le decía nada a David, aunque algo en la forma en que lo dijo sugería que debería haberlo hecho. Archivó la información para considerarla más tarde y se centró en la preocupación más inmediata: averiguar por qué estaba allí. ¿Te alojas en un lugar seguro?, preguntó. Por ahora, en un hotel del centro, pero quería preguntarte algo y no sabía cómo contactarte. Victoria cambió el peso de un pie al otro, un gesto nervioso que parecía contradecir la compostura de la mujer que había vislumbrado en el pasillo del edificio. Sé que esto puede sonar extraño, pero me preguntaba si considerarías dejarme ayudarte con alojamiento temporal para ti y tu hija. Tengo recursos y me siento responsable de lo sucedido. David frunció el ceño. ¿Responsable en qué sentido? El incendio no fue tu culpa. Quizás no directamente, pero el sistema eléctrico de ese apartamento estaba sobrecargado porque había traído equipos que el edificio no estaba diseñado para soportar. Si no me hubiera alojado allí, nada de esto habría sucedido. Era una oferta generosa, pero algo en ella incomodó a David. Había aprendido a desconfiar de la ayuda con condiciones, y la insistencia de Victoria en asumir la responsabilidad del incendio parecía el tipo de culpa que podía complicar lo que debería ser una situación sencilla. Es muy amable de tu parte, dijo con cautela. Pero nos las arreglamos bien. La hermana de la señora Patterson ha sido increíblemente generosa. Victoria asintió, pero David pudo ver la decepción en sus ojos. Claro. Solo pensé, bueno, si cambias de opinión, aquí tienes mi número. Le entregó una tarjeta de visita, más gruesa que el papel normal, con un logotipo grabado en relieve que él no reconoció. Y David, gracias de nuevo. Me salvaste la vida. Se marchó antes de que él pudiera responder, dejando a David de pie en el porche con más preguntas que respuestas. La tarjeta la identificaba como la directora ejecutiva de Sterling Enterprises, un nombre que no le decía nada, pero sugería que era precisamente el tipo de persona que se alojaría en hoteles caros del centro y conduciría coches con los cristales tintados. También explicaba su ofrecimiento de ayuda con la vivienda. Para alguien con esos recursos, pagar un apartamento temporal equivaldría a comprar un café. Pero no explicaba por qué se había estado alojando en un edificio ruinoso, ni por qué parecía tan decidida a evitar la atención pública. David guardó la tarjeta en su cartera y volvió a entrar, donde Lily estaba ayudando a la hermana de la señora Patterson a hacer galletas y fingiendo no escuchar cada palabra de la conversación que acababa de tener lugar en el porche. Esa noche, después de que Lily se durmiera, David se encontró investigando a Victoria Sterling en el ordenador de la hermana de la señora Patterson. Lo que encontró le hizo comprender por qué se había estado escondiendo en su edificio y por qué su ofrecimiento de ayuda había conllevado un sentimiento de culpa tan profundo. Sterling Enterprises era una importante empresa de desarrollo inmobiliario, y Victoria Sterling no solo era su directora ejecutiva, sino también su fundadora y principal accionista. Su empresa se especializaba en proyectos de renovación urbana, comprando edificios antiguos en barrios en transición, derribándolos y reemplazándolos con condominios de lujo y complejos de oficinas. Era exactamente el tipo de desarrollo que estaba dejando a las familias trabajadoras sin acceso a los barrios en los que habían vivido durante generaciones. Más preocupante fue lo que David descubrió al investigar a fondo las actividades recientes de la empresa. Sterling Enterprises había estado en las noticias durante los últimos meses, enfrentando acusaciones de usar tácticas cuestionables para obligar a los residentes a abandonar los edificios que querían adquirir. Se habían reportado misteriosas violaciones del código, aumentos repentinos de alquiler y problemas con los servicios públicos que parecían diseñados para hacerles la vida insoportable a los inquilinos existentes. La imagen que surgió fue la de una empresa muy buena en lo que hacía, y sin preocuparse especialmente por el costo humano de su modelo de negocio. Victoria Sterling fue descrita en los artículos como brillante, despiadada y completamente centrada en el resultado final. Era exactamente el tipo de persona que Dav. Normalmente, habría tenido opiniones muy firmes si alguna vez hubiera tenido motivos para pensar en tales cosas.
Pero la mujer que había rescatado del apartamento en llamas no coincidía con la descripción de los artículos económicos. Parecía genuinamente asustada, genuinamente agradecida y genuinamente preocupada por las consecuencias de su presencia en su edificio. O era mucho mejor actriz de lo que los periodistas le atribuían, o había más en su historia de lo que sugería la narrativa pública. David cerró el portátil y se recostó en su silla, intentando reconciliar lo aprendido con lo vivido. La tarjeta de visita en su cartera de repente le pesaba más, cargada de implicaciones que no había considerado cuando Victoria se la entregó. Si Sterling Enterprises se dedicaba a desplazar a gente como él, entonces su oferta de ayuda adquirió un significado completamente diferente. A la mañana siguiente, llegaron noticias que hicieron que la investigación de David pareciera profética. La señora Patterson llamó mientras preparaba a Lily para la escuela, con la voz tensa por la ira y la incredulidad. «No vas a creer esto», dijo sin preámbulos. «La empresa administradora del edificio acaba de enviar un aviso. Rescindirán los contratos de arrendamiento de todos con efecto inmediato y han vendido el edificio a una promotora. Tenemos 30 días para encontrar nuevos lugares donde vivir». David sintió un escalofrío en el estómago. ¿Qué empresa? Sterling Enterprises. Planean derribar el edificio y construir uno de esos rascacielos de lujo. ¿Puedes creer el momento? Todos estamos desplazados por un incendio y ahora se abalanzan como buitres para asegurarse de que no podamos regresar. David dijo algo apropiado sobre lo terrible que era la situación, pero su mente daba vueltas a las implicaciones de lo que le había dicho la señora Patterson. El momento era realmente sospechoso, tan sospechoso que costaba creer que fuera una coincidencia. Sterling Enterprises habría estado vigilando el edificio durante meses, esperando una oportunidad para hacer una oferta que la empresa administradora no pudiera rechazar. El incendio simplemente les había proporcionado la excusa perfecta para acelerar sus plazos, lo que significaba que Victoria Sterling lo sabía. Exactamente qué iba a pasar con su edificio cuando ella se ofreció a ayudar con un alojamiento temporal. Su culpa por el incendio podría haber sido genuina, pero su oferta de ayuda empezaba a parecer algo mucho más calculado. David pasó el resto del día intentando decidir qué hacer con esta información. Por un lado, Victoria le había salvado la vida con la misma seguridad con la que él la había salvado a ella si ella no hubiera estado en el edificio esa noche. Nunca habría vuelto al apartamento en llamas, y podría no haberse dado cuenta de lo rápido que se propagaba el fuego hasta que fuera demasiado tarde. Por otro lado, su empresa estaba a punto de dejarlos a él y a su hija sin hogar, y su oferta de ayuda empezaba a parecer la clase de caridad con condiciones. Esa tarde, David tomó una decisión que lo sorprendió. En lugar de confrontar a Victoria por lo que había descubierto, llamó al número de su tarjeta de visita y le preguntó si su oferta de ayuda seguía disponible. Por supuesto, dijo Victoria, y él pudo notar el alivio en su voz. Puedo tener algo organizado para esta noche. Un apartamento amueblado cerca del colegio de tu hija, disponible todo el tiempo que lo necesites. Es muy generoso, dijo David. Pero tengo una condición. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Qué clase de condición? Quiero entender por qué te alojabas en nuestro edificio y quiero saber qué planea hacer Sterling Enterprises con la propiedad que acaban de comprar. Otra pausa. Más larga esta vez. Esa es una conversación que deberíamos tener en persona, dijo Victoria finalmente. ¿Puedes quedar conmigo para cenar esta noche? En un lugar público, para que no tengas que preocuparte de que esto sea una trampa. David accedió a reunirse con ella en el mismo restaurante donde solía almorzar, en parte porque era territorio neutral y en parte porque quería ver cómo Victoria Sterling, la directora ejecutiva, se comportaría en un lugar dirigido a trabajadores en lugar de ejecutivos. La respuesta, al parecer, fue que parecía completamente cómoda en la cabina de vinilo frente a él, pidiendo café y pastel, como si comiera en lugares como este todo el tiempo. Investigaste, dijo sin preámbulos, y David se dio cuenta de que ella esperaba esta conversación desde el momento en que le entregó su tarjeta de presentación.
Lo suficiente para saber que tu empresa se especializa exactamente en lo que está sucediendo con nuestro edificio ahora mismo, respondió David. Entonces, o eres la empresaria más ética de Seattle, o hay algo en esta situación que no entiendo. Victoria sonrió, pero era el tipo de expresión que sugería que encontraba la situación más triste que divertida. La verdad está en un punto intermedio, dijo. Sterling Enterprises compró tu edificio, y planeamos hacerlo. Reurbanizar la propiedad, pero la decisión de hacer una oferta no fue mía, y el plazo no estaba bajo mi control. Entonces, ¿quién lo controlaba? Mis socios, los que me han estado expulsando de mi propia empresa durante los últimos 6 meses, cuando la voz de Victoria era directa. Pero David podía ver el dolor tras su compostura. Han estado buscando una excusa para sacarme de la gestión activa, y mi reciente decisión les ha dado la munición que necesitaban. David se recostó en su cabina, intentando procesar lo que ella le decía. Así que te escondías en nuestro edificio porque huías de tu propia empresa. En cierto modo, necesitaba tiempo para pensar, para encontrar la manera de contraatacar sin destruir todo lo que había construido. Se suponía que el apartamento en tu edificio sería temporal, solo hasta que pudiera decidir qué hacer a continuación. Victoria hizo una pausa para tomar un sorbo de café, y David notó que le temblaban ligeramente las manos. Nunca tuve la intención de que alguien saliera lastimado por mis problemas. Era una explicación que planteaba tantas preguntas como respuestas, pero David se encontró creyéndola. Había algo en el comportamiento de Victoria en el edificio, las llegadas nocturnas, el aislamiento, el aparente miedo, que sugería que alguien se escondía en lugar de alguien con el control. Si decía la verdad sobre haber sido obligada a dejar su propia empresa, entonces su presencia en el edificio tenía más sentido. ¿Qué pasa ahora?, preguntó David. Ahora tengo que decidir si lucho por el control de mi empresa o me voy y dejo que destruyan todo lo que me llevó 20 años construir. Victoria lo miró a los ojos desde el otro lado de la mesa, y David vio algo en su expresión que le recordó sus momentos más oscuros tras la muerte de Sara. Sea como sea, pierdo algo importante. La pregunta es si soy lo suficientemente valiente para intentar salvar lo que más importa. David pensó en sus propias experiencias con decisiones imposibles, las decisiones que no tenían buenos resultados pero que aún así debían tomarse. ¿Qué es lo más importante?, preguntó. Victoria guardó silencio un largo rato, con la mirada fija en su taza de café como si la respuesta estuviera escrita en el líquido oscuro. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Creo, dijo lentamente, que podría ser algo a lo que renuncié hace mucho tiempo, algo sin lo que pensé que podría vivir, pero no puedo. Antes de que David pudiera preguntar a qué se refería, el teléfono de Victoria vibró con una llamada entrante. Miró la pantalla y palideció. Tengo que atender esto, dijo, alejándose de la mesa. David la observó por la ventana del restaurante mientras caminaba de un lado a otro por la acera, con un lenguaje corporal cada vez más agitado a medida que avanzaba la conversación. Cuando volvió a entrar, parecía alguien que acababa de recibir una muy mala noticia. ¿Qué pasa?, preguntó David. Mis socios han acelerado sus plazos. Convocarán una reunión de emergencia de la junta directiva mañana por la mañana y tienen suficientes votos para destituirme como director ejecutivo. Victoria se sentó pesadamente. Su compostura finalmente comenzaba a quebrarse. Lo que significa que tengo unas 12 horas para decidir si me voy a la ruina luchando o desaparezco en silencio. David se vio inclinado hacia adelante, atrapado en su dilema, a pesar de sus reservas sobre las prácticas comerciales de su empresa. ¿Cómo sería luchar? Exponiendo algunas cosas que probablemente destruirían a Sterling Enterprises por completo. Mis socios han estado tomando atajos y rompiendo las reglas para maximizar las ganancias, y tengo documentación que haría caer a toda la empresa si alguna vez se hiciera pública. La voz de Victoria era tranquila, pero había una firmeza bajo la incertidumbre. El problema es que derribarlos también significaría destruir el sustento de unos 300 empleados que no tenían nada que ver con nada de esto.
Era el tipo de complejidad moral que David reconoció por su propia experiencia. Situaciones en las que hacer lo correcto requería herir a personas inocentes donde cada su decisión trajo consecuencias imposibles de aceptar. Pensó en Lily, en la decisión que enfrentaría si protegerla requería hacer algo que iba en contra de todo en lo que creía. ¿Cómo sería desaparecer en silencio?, preguntó. Aceptar un acuerdo que me permitirá empezar de cero en otro lugar mientras siguen derribando edificios como el tuyo y desplazando a familias como la tuya. La risa de Victoria fue amarga. De cualquier manera, termino siendo responsable de cosas con las que no puedo vivir. David guardó silencio un momento, pensando en los paralelismos entre la situación de Victoria y su propia experiencia al aprender que la vida rara vez ofrecía opciones claras entre el bien y el mal. La mayoría de las veces, tenías que elegir entre diferentes tipos de daño y esperar poder vivir con las consecuencias. Hay una tercera opción, dijo finalmente. Victoria lo miró con sorpresa. ¿Qué clase de tercera opción? Luchas por el control de tu empresa, pero lo haces de una manera que expone a tus socios sin destruir la empresa. La propia empresa. Convertir a Sterling Enterprises en el tipo de negocio que construye comunidades en lugar de destruirlas. Suena a idealismo imposible, quizá, pero quizá también sea la única manera de salvar lo que más importa sin perder en el proceso quién eres. Victoria lo miró fijamente un buen rato, y David tuvo la extraña sensación de que lo veía con claridad por primera vez desde que se conocieron. Había algo en su expresión que él no podía descifrar. Reconocimiento, quizá, o sorpresa, o algo que parecía casi esperanza. «Sabes», dijo en voz baja, «me recuerdas a alguien que conocí, alguien que siempre creyó que las cosas imposibles eran simplemente cosas difíciles que nadie había descubierto todavía». Antes de que David pudiera preguntar a quién se refería, Lily entró corriendo al restaurante con la señora Patterson pisándola de cerca, con el rostro radiante de emoción. «Papá, la señora Patterson dice que hay una señora aquí que quiere ayudarnos a encontrar un nuevo apartamento, y es muy guapa. Y huele a flores». Lily se detuvo en seco al ver a Victoria. Su expresión pasó de la emoción a la cautelosa cortesía que reservaba para conocer a adultos desconocidos. «Lily, ella es Victoria», dijo David, con el corazón acelerado por razones que no podía explicar. «Victoria, ella es mi hija». Victoria se giró hacia Lily con una sonrisa que pareció transformarle el rostro por completo, y David observó cómo su hija observaba a la desconocida con la intensa curiosidad que los niños de 8 años sentían por todo lo nuevo en su mundo. Había algo en ese momento que le pareció significativo, de una manera que David no pudo definir, como si esta presentación fuera más importante que el simple encuentro de su hija con la mujer cuya vida había salvado. «Es un placer conocerte, Lily», dijo Victoria con voz suave y cautelosa. «Tu padre es un hombre muy valiente». Lily asintió. Solemnemente. «Te salvó del incendio. La señora Patterson me lo contó todo». «Sí, lo hizo, y le estoy muy agradecida». Los ojos de Victoria no se apartaron del rostro de Lily, y David notó que parecía memorizar cada detalle. El cabello oscuro, idéntico al de Sara, los ojos marrones que se tornaban dorados con la luz adecuada, la expresión seria que la hacía parecer mayor de sus 8 años. «¿De verdad vas a ayudarnos a encontrar un nuevo apartamento?», preguntó Lily. «¿Si tu padre cree que eso sería útil?», preguntó Victoria, mirando a David con una expresión que él no pudo descifrar. David asintió, aunque no estaba del todo seguro de por qué. Todavía quedaban demasiadas preguntas sin respuestas sobre la situación de Victoria, demasiadas complicaciones que podrían surgir al aceptar la ayuda de alguien cuya compañía acababa de dejarlo sin hogar. Pero había algo en la forma en que miraba a Lily con una ternura que parecía ir más allá de la simple amabilidad con desconocidos, que lo hizo querer confiar en ella a pesar de sus reservas. «Te lo agradeceríamos», dijo, «pero tengo una condición más». Victoria arqueó una ceja. «¿Otra condición? Hagas lo que hagas con tu empresa, no lo hagas sola. Deja que la gente te ayude como nos ayudas a nosotros». Victoria guardó silencio un momento,
y David la vio sopesando las implicaciones de lo que él sugería. Aceptar ayuda significaba admitir vulnerabilidad, y para alguien que había pasado años controlando todo a su alrededor. Ese tipo de admisión probablemente era más aterrador que enfrentarse a una junta directiva hostil. No estoy segura de saber cómo hacerlo, dijo finalmente. Yo tampoco, respondió David. Pero aprendí que a veces las personas que te salvan no son las que esperas, y a veces salvar a alguien es en realidad salvarte a ti misma. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas que intentó ocultar bajando la mirada hacia su taza de café, pero David vio que sus palabras habían impactado de una manera que los sorprendió a ambos. Lily, que había estado escuchando este intercambio con la misma atención que los niños prestaban a las conversaciones de adultos que no entendían del todo, extendió la mano. La mesa y le dio una palmadita a Victoria en la mano con la amabilidad inconsciente que le salía de forma natural. Está bien, dijo Lily con seriedad. A veces los adultos también necesitamos ayuda. Papá me enseñó eso después de que mamá muriera. Victoria miró a Lily con una expresión que David reconoció, pero no pudo identificar. Algo que parecía dolor, asombro y esperanza desesperada, todo mezclado. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Tu mamá parece una persona muy especial. Lo era, dijo Lily con naturalidad. Pero ya no está. Así que papá y yo nos cuidamos mutuamente. Y a veces otras personas también nos ayudan, como la señora Patterson y su hermana. Papá dice que así funcionan las familias, incluso cuando no son la misma familia con la que empezaste. David sintió un nudo en la garganta por la emoción, orgulloso de la sabiduría de su hija y sorprendido por la claridad con la que ella había articulado algo que él aún estaba aprendiendo. La familia que habían construido en... Las llamas ya habían consumido la mitad del edificio cuando David oyó los gritos del cuarto piso. A través de la escalera llena de humo, la encontró, una mujer con un camisón de seda, atrapada tras un muro de fuego, con las manos impecablemente cuidadas pegadas a la ventana como un pájaro enjaulado. No debería estar allí. Ya nadie vivía en el 4B. Sus ojos, abiertos por el terror, se encontraron con los suyos a través del caos, y algo en su mirada, desesperada pero a la vez familiar, le oprimió el pecho con una emoción que no podía identificar. Mientras la sacaba de los escombros, su susurro de «gracias» le pesaba más que la gratitud. Lo que David no sabía era que salvar a esa desconocida la llevaría a tomar la decisión más imposible de su vida. Una que destruiría todo lo que había construido o le devolvería lo que había perdido hacía mucho tiempo. A veces, comprendería más tarde, salvar a alguien es en realidad salvarnos a nosotros mismos. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, igual que todos los días de los últimos 3 años. David Thompson se levantó de la cama con la eficiencia experta de quien había aprendido que la rutina era lo único que se interponía entre él y el caos que el dolor podía traer. Sus manos callosas alcanzaron el uniforme de trabajo cuidadosamente doblado sobre la cómoda, el mismo lugar donde Sara solía dejar su taza de café cuando las mañanas significaban algo diferente. El apartamento era pequeño pero limpio, todo en su lugar porque Lily, de 8 años, había heredado la necesidad de orden de su madre. David la oía moverse en la habitación de al lado, probablemente ya despierta, pero fingiendo dormir hasta que él venía a prepararla para la escuela. Era su juego tácito. Ella le daba esos pocos minutos de tranquilidad para que se recompusiera, y él fingía no darse cuenta de cómo a veces ella lo escuchaba a través de las delgadas paredes cuando hablaba con la foto de Sara antes de acostarse. «Buenos días, pequeña», llamó suavemente, abriendo la puerta. Lily se incorporó al instante. Su cabello oscuro era un revoltijo de enredos que requeriría el spray desenredante especial y al menos 10 minutos de negociación. Tenía los ojos de Sara, de ese marrón que parecía casi dorado con la luz adecuada, y la terquedad de Sara que se notaba más cuando se trataba de un cepillo. ¿Puedo comer panqueques?, preguntó, como todos los jueves por la mañana, sabiendo perfectamente que el jueves era día de cereales y que los panqueques estaban reservados para los fines de semana. Era otro de sus rituales,
Esa suave prueba de límites que no tenía nada que ver con los panqueques, sino con asegurarse de que el mundo siguiera funcionando como debía. David sonrió, la primera expresión real que había logrado desde que se despertó. Buen intento, pero la señora Tenderson está haciendo panqueques en su clase de cocina hoy, ¿recuerdas? Allí tendrás tu dosis. Lily gimió dramáticamente, pero ya estaba saliendo de la cama, sus pequeños pies golpeando el frío suelo de madera con el golpe seco de quien sabía que discutir era inútil, pero se sentía obligado a intentarlo de todos modos. La rutina matutina se desarrollaba con precisión mecánica. Cereales, leche, el registro de la mochila, el dinero del almuerzo, la breve discusión sobre si era necesario un suéter con el clima de octubre en Seattle. David se había convertido en un experto en estas pequeñas peleas domésticas, esas que parecían enormes cuando las hacía solo, pero que parecían tan triviales cuando recordabas que había padres que se enfrentaban a problemas mucho mayores que un niño testarudo de 8 años que se negaba a usar varias capas. Mientras acompañaba a Lily a la parada del autobús, David vio el camión de mudanzas estacionado frente a su edificio. Por fin alguien ocupaba el apartamento 4B, el que había estado vacío desde que el señor Kowalski falleció el invierno pasado. El administrador del edificio había mencionado algo sobre un inquilino temporal, alguien que necesitaba un lugar donde quedarse mientras reformaban su casa. David no prestó mucha atención a los chismes que se acumulaban. Ya tenía bastante con preocuparse por mantener su vida en orden sin preocuparse por la vida de gente que quizá nunca conocería. El autobús llegó con su familiar chirrido de frenos y sistema hidráulico, y Lily subió con un rápido saludo que intentó que pareciera casual. David sabía que aún estaba en la edad en que ser vista con sus padres podía ser vergonzoso, pero no lo suficiente como para que dejara de importarle si él estaba allí para despedirla. Vio cómo el autobús desaparecía por la esquina y luego volvió adentro para tomar su equipo de trabajo y comenzar otro día arreglando los problemas eléctricos de otros. David llevaba 15 años trabajando como electricista, lo suficiente para saber que la mayoría de la gente daba por sentado la electricidad hasta que dejaba de funcionar. Le gustaba la parte de resolver problemas. La forma en que cada trabajo era un rompecabezas con una solución lógica si sabías dónde buscar. Era un trabajo honesto, de esos en los que se veían los resultados inmediatos del esfuerzo. Luces que se encendían, enchufes que funcionaban, familias que podían cocinar la cena, cargar sus teléfonos y vivir sus vidas sin pensar en el futuro. Los años transcurridos desde la muerte de Sarah fueron diferentes de lo que habían perdido, pero fueron reales y valiosos a su manera. Quizás eso era lo que Victoria necesitaba entender sobre su propia situación. Que salvar algo no siempre significaba mantenerlo exactamente igual, sino encontrar la manera de preservar lo que más importaba, permitiendo al mismo tiempo los cambios necesarios. Lily tiene razón, dijo David. A veces la familia con la que terminas es diferente a la que esperabas, pero eso no la hace menos importante. Victoria asintió, enjugándose una lágrima que se le había escapado a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura. Creo, dijo lentamente. Me gustaría aprender más sobre cómo funciona eso. Y por primera vez desde que David la sacó del apartamento en llamas, Victoria Sterling sonrió como si quisiera.